son las 2 de la tarde con 3 minutos. Ya tenemos enlazado al maestro Huberto Juárez, profesor investigador de la Facultad de Economía de aquí de la UAP. Maestro, un gusto saludarlo, en verdad. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un saludo para ti, para tu auditorio. Con mucho gusto, Félix. Gracias, maestro. Pues abordaremos un tema sobre la industria automotriz. Ha habido muchísimos cambios. ¿Cómo ha enfrentado este sector la pandemia, maestro? Sí, para ello tenemos que reconocer, en primer lugar, que la industria automotriz o la industria del automóvil, como se denomina genéricamente, es una industria que tiene una larga historia y se ha constituido desde principios del siglo XX en el pilar del desarrollo económico e industrial de los países con alto desarrollo, de los países industrializados. No hablo de México exactamente. Su historia está llena de continuas innovaciones y ha sido también el punto de partida, la fuente en donde se han creado los paradigmas productivos que después se han adoptado en el ámbito de la manufactura y en el sector industrial. De manera que, como una industria capitalista, la industria automotriz ha sido punta de lanza en el desarrollo económico, pero también la industria automotriz ha generado procesos que son el inverso de la expansión industrial, es decir, las crisis económicas. Si hablamos de la pandemia, tenemos que saber que la industria automotriz ha sufrido crisis recurrentes, producto de los procesos de generación de plusvalor, de utilidades, que llegados a su punto de sobreproducción han generado lo que se conoce en la teoría de los ciclos como la crisis catastrófica. La primera y más importante fue en los años 29 y 32, que arrastró al conjunto de la economía industrial, especialmente en Estados Unidos y en Europa Occidental. La segunda en los años 79 y 82, que significa, en términos conceptuales, el fin de lo que se conoció con el nombre de producción en masa o Fordismo. La tercera, ya trabajando bajo el paradigma productivo toyotismo o producción esbelta o producción flexible, fue en los años 2008 y 2009. De tal manera que la crisis que arranca en el primer trimestre del año 2020 no fue una cosa desconocida para la industria automotriz. Lo desconocido fue la pandemia, pero la paralización de las plantas productivas, por ejemplo, había ocurrido en enero del año 2009. Y puedo decir que este paradigma tiene muchos elementos que le permitieron en esta ocasión a la industria automotriz minimizar las pérdidas que, a diferencia de otras ramas industriales, ¿sí?, en este caso, como veremos a continuación con algunos datos, ¿sí?, estuvieron pues dentro de incluso niveles menores, inferiores que lo que ha ocurrido en otros momentos. En segundo lugar, algo que es muy importante es que aunque la industria automotriz generalmente se reconoce a partir de la producción de los países, en realidad es una industria dominada por 20, 25 grandes corporaciones transnacionales. Antes de la pandemia, las 10 grandes corporaciones estaban encabezadas por Volkswagen, Toyota, Daimler-Benz, Ford Motors, Honda Motors, General Motors, ¿sí? Y debo decir, por ejemplo, que son entidades muy poderosas. La suma de los ingresos de esas 10 corporaciones, por ejemplo, del año 19, fue de 1.587.109 millones de dólares, equivalente al Producto Interno de países de mediano y alto desarrollo y muy superior a países de niveles como el mexicano. Entonces, esta es la segunda consideración que debemos tener en cuenta y, pues, hablar de la pandemia y cómo lo enfrenta la industria automotriz, tenemos que dar algunos datos.
el punto más alto de la producción automotriz fue el año 2017. Quiere decir que los años 2018 y 2019 tienen ya algunas caídas, ¿sí? Pero la caída 2020-2019, hay que grabárselo, fue de menos 16%, ¿sí? Muy cercano ¿Pudiéramos a la... decir que es una de las industrias más golpeadas, maestro? No, 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 fue de las menos golpeadas, A las ¿sí? menos. De las menos golpeadas, por eso que estoy explicando, porque Oh, tienen una experiencia y un paradigma que les permite, ¿sí?, solamente producir lo que está vendido. ¿Sí? Y vuelvo a repetir, ellos ya habían paralizado sus plantas en el 2019 por otros motivos, ¿sí? Por motivos de ausencia de consumidores, en este caso fue pandemia, ¿sí? Pero, por ejemplo, la caída en los años 2008-2009 de menos 13%. Otro elemento que está inmerso en este proceso es que eh, a nivel mundial, en términos estrictos, observando la producción por continentes y por países, según la Organización Internacional de Constructores Automotrices, la caída es de menos 15.8. ¿Eh? Pero algo que es muy importante es que si bien las plantas productivas estuvieron varadas 2 meses en promedio aproximadamente en el año 2020, ¿sí?, las ventas, estas no estuvieron varadas. Las ventas no tuvieron confinamiento. Las ventas permanecieron y tu público debe saber, mis invitados deben saber que hacia el mes de julio del 2020, las ventas ya fueron equivalentes a la del 2019 y en septiembre fueron superiores y en diciembre fueron superiores. Lo que significa, fíjate, que la caída en las ventas mundiales por país y por continente promediaron solamente menos 13.8. ¿Eh? Bien, hablemos de América del Norte, que es el área económica en donde México participa. La caída en América del Norte fue de menos 18.6, ¿sí? Pero ya habían tenido una caída muy alta. La del 2008-2009 en el área fue de menos 43%. ¿Sí? Y hay una característica de la producción automotriz en esta región. Esa característica es que la producción básicamente es de light truck. En América del Norte, desde hace 8 años, está cayendo la producción y el consumo del auto clásico, ¿sí? Las light trucks cayeron menos 15.6%, pero los automóviles cayeron 26.5%. Eso promedió el menos 18.6%. Bien, pero a las ventas les fue mejor. Como decía, tanto a nivel mundial como en América del Norte, las caídas en el año de la pandemia fueron de menos 14.4% en América del Norte, y las light trucks, el principal producto que se fabrica y se consume, cayó solamente menos 9.7, un dígito, ¿sí? En cambio, los automóviles, pues, han llevado, como decía, la peor parte desde mucho tiempo y cayeron menos 26.4, lo que nos indica que, pues, comentamos con algunos colegas en Estados Unidos, en Canadá, y pensamos que aún sin la pandemia, la caída hubiera sido de menos 22%. Tal vez no de 26 como fue, pero fue de menos 22. Pero bien. Maestro Huberto, estos resultados que ahorita usted nos acaba de arrojar, ¿tiene que ver algo, algunas estrategias que las empresas de autopartes, más bien la empresa automotriz como tal, haya tomado para que le dieran estos resultados? Claro, la presión política fue importantísima. Qué bueno que lo mencionas, ¿sí? Porque si hablamos de América del Norte o Europa, ahí, en ese lugar, Estados Unidos, en aquel lugar, Alemania especialmente, tuvieron presiones muy fuertes las empresas hacia los gobiernos para declarar a la industria automotriz como una industria esencial. Y en América del Norte, Donald Trump se encargó de presionar el regreso inmediato a las plantas, sin considerar los costos de vida y salud, ¿eh? Esto fue una cosa que ya está
corroborada, ¿sí? Y en México, el gobierno mexicano resistió, pero si ustedes recuerdan, hacia el 15 de junio se expidió un decreto en el que en México se declaraba industria esencial a la industria aeroespacial y a la industria automotriz. Eso entonces posibilitó que la producción pudiera amortiguar su caída en los niveles que he planteado. Y miren, tan pronto comenzó el tercer trimestre del 20, el cuarto trimestre, la recuperación fue un hecho. ¿Sí? Hacia el primer trimestre del 20 a nivel mundial, que son los últimos datos que tenemos, ¿sí? Los países en desarrollo, como se les llama a países como México, tuvieron ya un incremento de más 39.9%. Y hay que saber que la mayor parte de la producción automotriz se hace en los países en desarrollo. En México, por ejemplo, producimos no para el mercado nacional, producimos básicamente para el mercado de exportación. Entonces, los beneficiarios de estos incrementos de producción en los países en desarrollo, pues son los consumidores de los países desarrollados. Claro, Y oiga en la maestro, ley, ¿sí? desgraciadamente el tiempo pues ya nos comió, pero quisiera yo nada más cerrar esta entrevista preguntándole cuál fue el vehículo que de alguna manera tuvo mayor demanda. Esto depende de cada región. Ujú. Esto depende Y de cada región. hablando de México en Sí, específico. no, no podemos hablar de México. Sí. México es un mercado marginal, repito. ¿Sí? El 80 y tantos% de la producción se exporta. ¿Sí? Y lo que se exporta y lo que se consume en el gran mercado de América del Norte, los Estados Unidos, son light trucks, camionetas. Esos son los productos más afortunados en esta pandemia. Fíjese, ahora sí que contrario a lo que quisiera pudiera uno pensar que son las camionetas las que se consumieron. Bueno, pues maestro, de verdad le agradezco mucho toda esta información que nos acaba de compartir, todos estos datos muy interesantes y yo creo que próximamente estaremos haciendo un enlace nuevamente con usted para ampliar esta información. Le agradezco mucho, maestro. Bueno, solamente decirles que en México la recuperación en el primer semestre es de más 31.8, ¿eh? Un tercio de lo que pasó en el semestre del 2020, más. Entonces, la industria automotriz va viendo en bomba. Perfecto. Pues maestro Huberto Juárez, muchas gracias por esta colaboración. Le mando un abrazo y que tenga una excelente tarde.